frecuencia renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. A veces la vida se parece a una construcción que se detuvo. Habías empezado con entusiasmo, un proyecto, un cambio personal, una relación o un sueño, pero algo pasó y todo se detuvo. No porque no quisieras seguir, sino porque la fuerza se fue en el camino. A todos nos ha pasado en algún momento. No siempre nos detiene el fracaso. Muchas veces nos detiene el cansancio. La suma de pequeñas decepciones, de esfuerzos sin resultados, de esperas que se alargan. Hoy queremos hablarles de esto, de lo que hacemos cuando la obra se detiene. Y para eso vamos a volver por un momento a la historia de un profeta que supo lo que era reconstruir en medio del desánimo. Este es el profeta Ageo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría en Acción. Bienvenidos igualmente a todos ustedes. Gracias, Dayana. Sí, es un tema muy interesante el que estabas proponiendo, porque sí, a veces uno comienza una obra, un proyecto con mucho entusiasmo, con mucho ímpetu, y de pronto las cosas se detienen, la dinámica cambia, el entusiasmo cambia. Y sí, hemos traído esta historia de Ageo, el profeta Ageo, que tiene que ver con esta dinámica. Y yo les voy a contar de forma breve un poco acerca de la vida de Ageo. Él era un niño cuando vio que su nación era destruida por los babilonios. Él vivía en Judá. Y los babilonios destruyeron, arrasaron el templo, todo. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que él tuvo que abrirse paso también en una tierra extraña, aprender un idioma nuevo, insertarse en una cultura, pero también en esa nueva sociedad, en ese nuevo medio en el que él estaba, él vio también muchas cosas que ocurrieron. Llegó también el triunfo del imperio persa, es decir, que él vio caerse al imperio babilonio. Cuando Ciro vence al imperio babilónico, le permite a muchas personas regresar a sus países de origen. Por lo tanto, muchos de los integrantes del pueblo de Israel regresan a Jerusalén y comienzan con mucho entusiasmo a reconstruir la ciudad, ponen los cimientos del templo, levantan el altar, etc. Pero Ageo no regresó en esa ocasión. Ageo, por determinadas razones, decidió quedarse en el exilio. Y allá en el exilio también ocurrieron muchísimas cosas. Transiciones de reyes, traiciones, etc. Pasan muchas cosas mientras que él está en el exilio hasta que llega el rey Darío. Cuando llega el rey Darío, él siente que es el momento, que es la ocasión para regresar a su tierra. Y cuando él regresa a Jerusalén, él percibe que las obras se habían detenido. Aquel entusiasmo original, aquel deseo de tener el templo, aquel deseo de que todo volviera a florecer, se había detenido. ¿Por qué se había detenido? Sobre todo la construcción del templo. Por varias razones. Una de las razones por las cuales se había detenido era, yo diría, razones externas. ¿Por qué razones externas? Porque los pueblos vecinos vieron que ellos estaban prosperando y comenzaron a enviarle cartas y noticias al gobierno persa para que detuviera la obra. Le decían, estos quieren independizarse, estos quieren rebelarse contra ustedes. Entonces, esto por supuesto hizo que muchas personas tuvieran miedo y dijeran, no vamos a seguir construyendo el templo, vamos a detenernos porque nos están delatando.
Otra de las causas fue que también era el proceso, diríamos, burocrático. ¿No? El imperio persa era muy burocrático Ya para... la burocracia era de aquel entonces. Cada Sí, vez que iba a hacer sí, una obra a alguien. sí, Ujú. sí, había que pedir permiso para la madera. Después, años más tarde, ustedes ven que eso ocurre con Nehemías. Nehemías, cuando va a salir a construir, le dice, bueno, dame permiso, dame las cartas para que todo se agilice, porque así Claro. cuando yo vaya a los lugares a buscar los materiales que estén disponibles. Pero todo ese proceso era algo burocrático y eso también desanima A la gente, a, claro. a las personas, ¿no? Mm. Entonces, por supuesto que esto hizo que las personas dijeran, bueno, vamos a dejar de construir el templo, vamos a enfocarnos en construir nuestras propias viviendas. Y ocurre algo que le dice Ageo cuando llega, ¿no? Ustedes están trabajando mucho, pero no llegan a ningún lado. Ustedes ganan dinero, pero es como si lo estuvieran echando en bolsillos rotos. Ustedes comen, pero es como si no se saciaran. Lo está diciendo en forma metafóricas. Ustedes tienen que volver a unirse y ustedes tienen que retomar nuevamente la construcción del templo. Y entonces cuando él anima a las personas y les trae le dice, Dios está con ustedes, Dios no los va a abandonar, retomen, vayan al monte, corten árboles, reconstruyan el templo. Y así lo hacen las personas, pero cuando comienza nuevamente la dinámica del templo, hay también factores, diríamos, internos que vuelven a desanimar. ¿Por qué? Las personas ancianas y de mayor experiencia que habían visto o que tenían idea de cómo había sido el templo anterior, el templo de Salomón, que era un templo glorioso, un templo de mucho lujo, un templo con mucho oro. Entonces comenzaron a llorar y comenzaron a lamentarse y a decir, pero este templo es un templo que comparado con aquel no tiene la gloria del otro templo. Este templo, diríamos, en los lenguajes de hoy es muy minimalista, este templo no es tan lujoso, no es tan... Y entonces ahí nuevamente cae como un desánimo, un desaliento, Sí. como siempre. A veces llegan las palabras a las personas que están actuando, que están trabajando, y el que está mirando de afuera, pues entonces siempre viene como con un punto negativo para detenerlo. Sí. Y ahí fue cuando también vuelve nuevamente Ageo, que ya había regresado anciano, ¿no? Ya había regresado avanzado en años, y le dijo, este templo no es tan lujoso como aquel, este templo no tiene todo el lujo de aquel, pero yo les aseguro, así dice Dios, que este templo será mucho mayor y que la gloria de este templo va a ser mucho mayor que la gloria del anterior. Y cuando él estaba diciendo, lo estaba diciendo en varias maneras, de varias formas. Por ese templo sería el que posteriormente entraría Jesús. Pero ese templo era el resultado, diríamos, de una identidad nueva, de un esfuerzo nuevo, de una unidad nueva, de un resurgir, de un inicio nuevo, ¿no? De una madurez, ¿no? De un pueblo ya más coheso. Entonces, ese templo, por supuesto, no era ya construido por alguien con muchos recursos, era fruto del propio esfuerzo y de la unidad de las personas. Entonces, esto hizo que las personas que se habían detenido y que en un determinado momento habían desistido y habían sido víctimas del desánimo, se volvieran a activar, obedecieron la voz del profeta y lograron reconstruir el templo. Entonces, eso es una historia muy bonita, ¿no? Lo que nos hace despertar cuando el desánimo ha tocado a nuestra puerta. Sí, y yo creo que Ageo nos da una lección para los tiempos que vivimos hoy, donde sobre todo hoy se escuchan muchas voces de desánimo, de pesimismo, Muchísimo. inclusive muchas voces que están ancladas en el pasado y se resisten a mirar hacia adelante. Y cuando miran hacia adelante para darle propaganda a un futuro sumamente incierto, peligroso, más malo. Y yo creo que al igual que Ageo, nosotros hoy tenemos esa misión de ser voces de esperanza, voces que alientan, no que No que desalientan. desanimen. Sobre todo cuando vemos personas que están empeñadas en... Vemos aquí, muchos de nosotros somos emigrantes. ¿Cuántas personas llegan aquí
y lo primero que le dicen es, oye, mira, aquí yo tengo una persona muy cercana a mí que muy joven vino para este país y llegó a un lugar de gente conocida, supuestamente que la querían mucho. Y las palabras de ánimo que tuvieron para ella fue, olvídate de Cuba, a Cuba tú no vas a regresar más. A este país se vino a trabajar todo el tiempo. Aquí no vas a tener tiempo ni de pasear. Imagínate tú llegando a un contexto nuevo y que te digan, esas palabras. Ese es el testimonio de una persona que yo conozco y que en aquel momento, siendo joven, le afectó mucho. Claro. Le afectó mucho porque lo que más estaba extrañando ella en ese momento era su familia y que tenían que no la vas a ver más. Entonces, ustedes se imaginan a Ageo después de ese tiempo regresar y decir, ustedes son unos perdedores, ese templo ya que se caiga, sí, claro. Ustedes no sirven para nada, mira cuánto tiempo perdido. Sin embargo, vemos un Ageo que anima, pero un Ageo que también no le habló a los dirigentes ni a los sacerdotes, le habló al pueblo, a la gente humilde. También los invitó a la unidad. O sea, esto no era un trabajo de una sola persona, esto era un trabajo de todos, de la unidad. Y eso tenemos que verlo mucho en nuestros grupos, en nuestras comunidades de fe, como a veces nuestras mismas iglesias, nuestras familias, estamos empeñados en grupo y todo recae sobre una sola persona. Entonces, además de animadores, nosotros tenemos que ser personas que contagiemos a otros con estos proyectos y que los invitamos a que sean parte activa de estos proyectos, sobre todo si sabemos que son proyectos que van a edificar. Que no nos va a edificar a nosotros solamente, sino a las personas, al entorno donde nosotros vivimos. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Y yo digo que cuando logramos eso, ahí vamos a experimentar también la presencia de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere ver un pueblo unido, con ánimo, alentado y dispuesto a hacer cosas, a no estar inerte ni anclado en la nostalgia de un pasado. Y desde la perspectiva de nosotros, las personas de fe, él tiene un mensaje muy interesante, ¿no? Lo dice de otra manera, pero él le dice a las personas, ustedes saben por qué todo les sale torcido, porque ustedes se han alejado de Dios, porque ustedes no han colocado a Dios en primer lugar. No quiere decir que las personas que tenemos fe, las cosas no vamos a tener problemas, las cosas se nos pueden torcer, las cosas pueden salirnos mal. Claro. Pero en ese momento él estaba diciendo al pueblo, ustedes necesitan poner a Dios en primer lugar. Ustedes necesitan buscar de Dios. Ustedes necesitan tener un templo, un lugar donde se reúnan. Ustedes necesitan tener un lugar donde como pueblo adoren, alaben, busquen de Dios. No solo en la vida personal, como pueblo, como comunidad. Ustedes también necesitan crear ese espacio, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo pienso también que es importante nosotros resaltar hoy, la vida espiritual, porque nosotros vivimos a una velocidad tan grande y que el ritmo de la vida nos aleja, nos separa los unos de los otros, sí, y a veces no nos permite ni congregarnos con las personas que tienen la misma fe, con los hermanos, para adorar, para alabar, para, ¿no?, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es una de las cosas que también destacaba Ageo, ¿no? Y yo un poco, yo siempre, Pedro y Diana, yo siempre digo que para mí, esto voy a hablar desde lo personal, para mí el domingo, el tiempo del culto, el tiempo de celebración que tenemos aquí en la iglesia, además de que yo lo siento como un mandato, no un llamado a congregarme, a compartir la palabra, a cantar, a alabar al Señor, pero también lo veo desde una perspectiva terapéutica. Sí, claro. Por supuesto. Terapéutica. Pero estaba diciendo eso mismo, de la manera en que nosotros vivimos, de la manera en que estamos interactuando, es muy difícil no tener momentos de desaliento, de desánimo. Cuando nuestra salud inclusive a veces se siente un poco quebrantada. Sentimos ese desaliento, ese desánimo, porque aquí nosotros sabemos, por ejemplo, una enfermedad aquí es un problema, porque si estás enfermo no trabajas, si no trabajas, ¿cómo tú pagas todo lo que tienes que pagar? Y entonces cuando tú llegas aquí el domingo y ves una comunidad alegre,
una comunidad que te anima a, no importa los problemas que tienes, vamos a cantar, Sí, vamos a orar, sí, pero sí. además Vamos a orar. una comunidad comprometida con tus problemas. Ujú. Es igual que cuando usted tiene un auto y usted maneja y maneja, nunca lo lleva al mecánico para que lo revise, nunca le da mantenimiento, usted va a terminar rompiéndose. Y lo Ujú. mismo pasa con nosotros. Es igual. Para mí, el estar el domingo aquí es como llevar el auto a darle mantenimiento. Es el mantenimiento de mi cuerpo espiritualmente, Sí. mentalmente, poner en orden cada cosa y decir que esto es lo primero y qué es lo que viene después. Y poner todo en su justa prioridad. Y eso lo decía Jehová. Ustedes, uno de los problemas que tienen, se han alejado de Dios. Y eso pasa mucho con muchas personas, con nosotros mismos. A mí me ha pasado en algunos momentos en mi vida donde en medio de los problemas lo que me ha dado por alejarme de Dios y alejarme de todo el mundo. Y entonces buscar a Dios primero, como dice ese versículo, busca Primeramente el reino de Dios y Dios. su justicia y todas las cosas vendrán Por por añadidura. Y lo otro, no olvidar que somos una comunidad, Ujú. somos un pueblo. Y unidos somos más fuertes y Sí. unidos podemos alentarnos unos a otros. Yo siempre digo que la carrera de la fe no es quién llega primero. Lo importante es que lleguemos todos juntos. Y la manera de llegar todos juntos es estando, caminando juntos y estar todos unidos, alentándonos, sobre todo cuando las cosas no van bien. Ujú. Y un tema que yo creo que siempre sale a relucir en lo que nosotros, en la mayoría de los temas que nosotros tratamos, pero siempre hay un tema al que nosotros regresamos, y es la visión de futuro. Tener un proyecto, tener un sentido de vida, Sí. saber a dónde se quiere llegar, ¿no? Y estar trabajando en función de ese plan, de ese deseo, de esa meta a la cual tú quieres llegar. Porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en la cotidianidad, en lo inmediato, en lo que va a ocurrir Yo hoy. digo en la sobrevivencia, en En la- Sí, sobrevivir. sí, sí. Y no trazamos un Un plan, objetivo. un objetivo. Y entonces cuando tú tienes ese lugar, cuando tú sabes a dónde quieres llegar, tú organizas los pasos, tú no te enredas Claro, en porque sabes a cosas dónde quieres llegar y superfluas. manejas todo en función a ese objetivo. Y entonces también te ahorras muchas decepciones y muchos tropiezos porque tú dices, esto no está de acuerdo con mi plan, yo tengo que seguir así. Sí, esto viene a interferir, pero mi propósito no me va a desviar porque mi propósito es Es este. este. Ujú. Entonces, eso es otra de las Sí. cosas que yo pienso. No, y lo otro es que generalmente lo que perdura lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Y en ocasiones queremos resultados ya. No, yo creo que en casi todas las ocasiones Queremos ya. Y esas cosas que queremos son todo muy rápidas, rápido. Se van en la mayoría de los rápido. casos, también se van rápido y no Es perduran verdad. mucho. Ujú. Exactamente. Bueno, si no tienen otra cosa que quieran aportar, esta historia la verdad está bastante profunda, nos deja un aprendizaje grande, fuerte. La historia de Ageo nos enseña que el desánimo no tiene la última palabra, que incluso cuando la obra se detiene, Dios no se ha ido y que en una sola palabra de ánimo, una unión sincera, una fe activa, esta es la parte que Robert hablaba de unirnos a nuestra congregación, estar allí domingo a domingo, porque somos más fuertes cuando tenemos personas a nuestro lado que con el tiempo nos tomamos cariño y ya somos una familia. Que nos acompañan Sí, en sí. nuestro recorrido de fe y también en nuestras necesidades. Sí, sí, y están ahí, realmente están ahí en todo momento, en los momentos felices y en los momentos en los que caemos en el desánimo. Sí. Pueden volver a encender la construcción que parecía perdida. Así que si hoy estás cansado, recuerda, tu historia no ha terminado, solo está en pausa. Y Dios sigue diciendo, esfuérzate porque yo estoy contigo. Así es. Entonces aprovechemos todos este aprendizaje que hemos tenido el día de hoy. Si ustedes tienen personas que necesitan un apoyo, que necesitan
que los saquen de ese desánimo. Bueno, incluso nosotros creo que hemos pasado muchas veces por ese momento. Es inevitable caer en el desánimo porque planificamos tantas cosas en la vida, queremos todo rápido, pero no todo sucede como uno quiere. Todo es a voluntad de Dios. No olviden compartir nuestro podcast, darle like, suscribirse y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos en el próximo episodio.